Queridos consagrados, queridas consagradas, bueno, reiniciamos nuestra jornada de capacitación bíblica teológica que el Seminario Bíblico Argentino ofrece para todos los consagrados y consagradas de Argentina. Y bueno, como saben, estamos abordando esta interesante temática que tiene que ver con la unidad y bajo el lema que hemos propuesto. Estrechar la mano es evidentemente y oportunamente un signo de compañerismo. En esta ocasión quiero agradecer a nombre de todo el seminario al pastor Ramón Ruiz Garza por aceptar este hermoso desafío de poder compartir con nosotros en su vasta y amplia experiencia, no solo pastoral, sino también ministerial, porque como todos sabemos, el pastor Ramón ya es de casa, es ampliamente conocido, pero esta experiencia que Dios le permitió de ver el liderazgo a nivel global, ¿verdad? Nos ayudará a escuchar sus consejos respecto de los desafíos o los peligros que pueden amenazar nuestra unidad en el liderazgo y que no entender estos desafíos, no abordarlos, no prevenirlos, provocará de alguna u otra manera o que nos estanquemos o que perdamos nuestra visión o que no haya este crecimiento que deseamos para que el reino de Dios se establezca. Pastor Ramón, muchas gracias por esta oportunidad que nos da. Creo que el pastor, como dije, es ampliamente conocido, no hace falta mucho que decir por él, solamente decirles que como seminario nos sentimos orgullosos de que sea nuestro profesor titular de la materia de doctrinas distintivas. Es un placer tenerlo entre nosotros. Y bueno, actualmente él hasta este momento sigue viviendo en Estados Unidos, ha tenido una iglesia ahí en Texas y la verdad que es una alegría y un placer escucharlo. Pastor Ramón, el tiempo es todo suyo y nuevamente bienvenido. Muchas gracias, Abraham. Los saludo, hermanos, con mucho cariño, hermanas. Dios los bendiga. Siempre es un honor participar en estas jornadas de reflexión bíblica teológica y para mí es, por supuesto, un privilegio. Bueno, voy a compartir con ustedes fundamentalmente dos aspectos principales que, por un lado, ha sido parte de la experiencia que Dios me ha permitido vivir. Y por otro lado, lo que dicen, ¿no? La mayoría de los teólogos contemporáneos a nosotros sobre este importantísimo tema de la unidad. Claro que es una presentación concreta, ¿verdad? Pero diríamos llena de contenido. Los dos grandes temas que voy a abordar es el de las principales causas por las cuales se dividen los líderes. Y el segundo serían las pautas, ¿verdad?, de la ética del reino de Dios para poder, diríamos, prevenir, ¿no?, cualquier división que amenace contra nuestra comunidad, no solo en términos de liderazgo, sino lo que sería todavía más grave, en términos de la comunidad eclesial a la cual pertenecemos. Espero que la reflexión responda a la expectativa de cada uno de ustedes y que, pues, no obstante que habré de repetir algunas de las cosas que ha comentado nuestro pastor Miller, aún eso es importante porque pues, nos permite calar más hondo, ¿no? Para que los conceptos queden grabados en nuestra mente y sobre todo en nuestro corazón. Entonces voy a compartir la pantalla con ustedes para que vean un par de láminas que preparé para este seminario y me confirma nada más que ya se esté viendo bien para todos. Déjenme preguntarles, hermanos, si alcanzan a ver. No, pastor, aún no se está proyectando nada. Ahí recién ya se está proyectando. Muy bien. Bueno, entonces, eh, ahí estamos, ¿verdad, hermanos? Perfecto. Bueno, muy bien.
Bueno, entonces ya lo anunció nuestro hermano Abraham. El tema que vamos a proponer son los peligros que amenazan nuestra unidad en el liderazgo de la iglesia. Y el objetivo, que también ya lo ha comentado nuestro hermano Abraham, pero solo para confirmarlo, es analizar los distintos desafíos que enfrenta el liderazgo y que amenazan la unidad no solo de líderes, sino pautas para superar las diferencias entre líderes de la iglesia. Y esta sería la breve introducción que preparé para esta presentación. Pues reconocer, ¿no?, que los seres humanos somos susceptibles al mal desde la caída, y entre los muchos males que nos aquejan como creyentes, pues está el de la división que afecta a la comunidad entera, ¿no? Por tanto, resulta necesario abordar el tema y enfrentar estas amenazas desde la perspectiva de la ética del Evangelio del Reino, ¿no? Porque cuando hablamos del tema de la ética, tenemos que enfatizar que la ética a la que nosotros nos debemos es la ética del reino de Dios, no cualquier ética, porque desde el punto de vista filosófico, la ética habla simplemente del bien común, ¿no? Estar bien yo y estarán bien también todos los demás. Es decir, buscamos un bien para todos, pero siempre y cuando yo sea el primero beneficiado. En el caso de la ética del reino, tiene otras prioridades. Antes de mí están los otros, ¿no? El prójimo ocupa el centro de mi atención. Cristo, como máximo ejemplo en todo lo que hacemos, dio su vida, no por él, sino por los demás. Él no tenía ningún pecado, no tenía por qué sufrir la pena de la cruz, pero lo hace por el otro, en este caso por nosotros, ¿no? Entonces, la ética del reino, ¿verdad? Y aquí voy a recomendar un par de libros en su momento, ¿verdad? Para que los puedan leer. Particularmente tengo interés en un libro que escribe Juan Pablo Lederach, es un pastor menonita, ya es un libro viejito, pero vale mucho la pena, se llama Seguir a Jesús. Y ahí vemos cómo realmente la ética del reino es una ética superior a cualquier otra que podamos aprender desde la filosofía. Bueno, muy bien. Ahora vamos a entrar al tema principal, ¿no? Diríamos el núcleo de esta presentación. Y sería definir cuáles son las causas principales de la división entre líderes cristianos. Este tema, hermanos, que se ha propuesto para esta tercera jornada de capacitación, es un tema que constantemente se está revisando en los diferentes países y se está revisando con mucha frecuencia desde que yo tengo uso de razón, porque no paramos de dividirnos. Cuando parece que todo marcha bien en algún lugar, en otro surgen problemas. Y es un flagelo que pues lastima profundamente, ¿no? Es un flagelo que desfigura el rostro de la iglesia. Y por tal motivo, pues es algo recurrente, ¿verdad? En todos los países donde existimos, el hecho de tratar temas de la unidad, ¿no? Entonces vamos a revisar estas causas. Y en primer lugar, yo anoté aquí que una de las causas que causan división entre los líderes son las diferencias en la interpretación bíblica. Ahora, esta causa no es, diríamos, la principal, sí forma parte de las principales, pero no es la más común, no es la más frecuente. No es muy familiar el hecho de que haya distanciamientos por causa de diferente interpretación bíblica. Sí se han dado en la historia de la iglesia, pero han sido realmente mínimas. Por ejemplo, simplemente para tener una muestra,
La división que tuvo la iglesia en México por causas doctrinales, pues se remonta a los años de 1960 aproximadamente. Estamos hablando ya pues, de más de 65 años, ¿no? Durante todo ese tiempo no ha habido divisiones por causa de doctrina, por causa de interpretación bíblica, pero sí ha habido otras divisiones que no tenían nada que ver con cuestiones de la escritura, ¿no? Entonces, si usted hace memoria en la historia de su congregación, de su iglesia, pues podrá identificar cuándo fue la última vez que por causas estrictamente bíblicas algunos hermanos se separaron de la iglesia. Y se va a dar cuenta comparados con otros movimientos separatistas que hemos tenido que han sido mucho más frecuentes por cuestiones de carácter, por cuestiones de autoridad, por diferencias personales en el ámbito del liderazgo. Entonces, vamos a pasar de esta así rápidamente y vamos a ver la segunda. Esta otra es una de las razones por las cuales la iglesia sí sufre fracturas con mucha más frecuencia de la que quisiéramos, ¿no? Y es la falta de relaciones humanas profundas, ¿no? Voy a hacer un énfasis aquí porque aunque nos vemos cada semana, ¿verdad? En las congregaciones y también con mucha frecuencia en eventos multitudinarios, ahora mismo estamos teniendo una conferencia con el liderazgo de la iglesia. De todas maneras, estas reuniones no son fuera de protocolo. Y en el protocolo, la relación humana está muy limitada. Está limitada al saludo, a intercambiar un par de palabras y después entramos en materia. Al final nos despedimos y simplemente fue eso, ¿no? Eh, por tal motivo, ¿verdad? Nosotros, los líderes, para nosotros mismos y también para nuestra comunidad, tendríamos que promover que nuestras relaciones personales fueran mucho más profundas que lo que son hasta hoy, porque eso va a ser como una vacuna para evitar el mal de la división. No es casualidad, si usted revisa, que la expresión que encontramos en el Nuevo Testamento y que se define en la frase de los unos para con los otros, es una frase que se repite prácticamente más de 60 veces en el Nuevo Testamento. O sea, es una cantidad exagerada, ¿no? Desde Cristo hasta el último de los escritores en el Nuevo Testamento nos están hablando de relaciones humanas. Ámense unos a los otros, sobrellevad las cargas los unos a los otros, perdonaos los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros, amonestaos los unos a los otros. Todo esto, hermanos, tiene que ver con relaciones humanas. En general, toda la dinámica de la iglesia tiene que ver con relaciones humanas. Es de lo que trata la iglesia. Y en el núcleo está nuestra relación, diríamos, con Dios, esta relación que tenemos divino-humana, ¿no? De Dios con nosotros y nosotros con Dios. En esa relación, bueno, tenemos la gracia de Dios que nos alcanzó para relacionarnos con Él en el ámbito familiar, Él como padre y nosotros como hijos. Ahí no tenemos realmente ningún problema. Pero donde sí hay problema es entre los hermanos, entre los miembros del cuerpo de Cristo, entre las hermanas también, ¿verdad? Y creo que mucho de eso se debe a relaciones humanas superficiales. Hay un problema que algunos teólogos remarcan cuando las relaciones entre la comunidad son superficiales, ¿no? Porque se piensa que si mi relación humana es superficial, entonces también eso es un reflejo de mi relación con Dios. También sería superficial. Porque si usted se fija, hermanos, el criterio que usa Cristo en el sermón profético de Mateo, donde dice que unos estarán a la derecha y otros estarán a la izquierda,
El criterio que usa es el interés que tenemos los unos por los otros, ¿no? Fui huésped y me recibiste, estuve enfermo y me curaste, tuve hambre y me diste de comer. Es un criterio fundado en las relaciones humanas, profundas, profundas, ¿no? Más allá del saludo, del protocolo, interesarnos verdaderamente unos por otros, conocer el hogar donde vivimos, conocer la familia a la que pertenecemos, hacer este intercambio de convivencia, de talentos, de tiempo, ¿verdad? Eso nos estrecharía mucho más fuerte, de tal manera que si se presentase algún conflicto que amenazara la unidad, lo pensaríamos dos veces. ¿Por qué? Porque tenemos amigos íntimos, somos amigos de tiempo, diríamos, ¿no? Con fuertes lazos de amistad. Yo no me dividiría de mi esposa, hermanos. No me dividiría de mis hijos, jamás me dividiría. ¿Por qué? Porque estoy profundamente unido a ellos. Y entonces es una tarea que tenemos pendiente en el liderazgo. Hay que hacer relaciones humanas profundas, compartir el tiempo, compartir el talento, compartir el conocimiento, compartir la palabra, compartir la vida para tener relaciones humanas profundas. Y eso va a hacer que cualquier amenaza de división sea mucho más, eh, diríamos, difícil de que pueda prosperar. Si usted se fija en el ministerio de Cristo con relación a sus discípulos y a sus discípulas, hombres y mujeres, tiene relaciones humanas profundas. Tiene relaciones humanas profundas. No hay escuela, no hay un seminario, no hay una bibliografía que se recomiende, no. Hay una relación donde se comparte la vida. Caminan juntos, duermen juntos, pasan el tiempo juntos, se conocen profundamente, ¿verdad? Entonces, y aún así está el caso de Judas, ¿no? Que por intereses económicos traicionó al maestro. Pero bueno, esa sería, hermanos, eh, la segunda causa a la que nosotros tendríamos que atender. Número tres, también debemos clarificar el tema del liderazgo cristiano. ¿Qué concepto es para nosotros? Aunque se habla mucho de esto, ¿verdad? Pero vale la pena revisar el concepto de liderazgo que tenemos y especialmente para los jóvenes, porque los jóvenes que quizá están iniciando su carrera en el ministerio, bueno, vienen de una relación en la escuela, en el barrio, en lo que nos ofrecen los medios de comunicación respecto a los líderes seculares que hay en el mundo, ¿no? Bien vestidos, carismáticos, con dinero, con grandes posiciones de liderazgo y también posesiones económicas. Y entonces muchas veces se compra la imagen secular de un líder triunfalista, ¿no? Es muy común que en seminarios de liderazgo secular al líder se le ponga en la cima de la montaña, ¿no? Viendo a todos hacia abajo y pues con un traje Giorgio Armani, con su portafolio, ¿no? A la última moda en su peinado, etcétera, ¿no? Y entonces vamos comprando esa imagen que nos ofrece el mundo, una imagen triunfalista. Y eso es totalmente opuesto a lo que viene en la Biblia, hermano. Nuestro líder terminó crucificado en la cruz, aborrecido por sus enemigos. Es una paradoja, ¿no? El líder nuestro no terminó con una actitud triunfalista ahí sobre la montaña, ni mucho menos, ¿no? Terminó crucificado. Así terminó él, su vida, ¿no? Su vida. Ya sabemos que él resucitó, pero estoy hablando yo de la vida de Cristo como líder. Entonces, esa imagen hay que desecharla. También hay que desechar una imagen con la que nuestra comunidad caminó durante mucho tiempo, y es la imagen del caudillo. ¿Cuál es esta imagen? Bueno, es como había una serie de televisión
en mi época de infancia, ¿no? Que se llamaba El Llanero Solitario, ¿no? De acá de los Estados Unidos, en donde, pues el llanero solitario, él solo, ¿verdad? Como su nombre lo indica, acababa con todos sus enemigos, ¿no? Con todos los maleantes, ¿no? Y muchas veces nosotros también hemos comprado esta imagen de un liderazgo caudillista en donde solo nosotros hacemos todas las cosas, desde predicar el sermón más importante de la semana, hacer la visita al hospital, tener los grupos de estudio bíblico en las casas, pintar el templo, arreglar el sanitario, decidir prácticamente sobre todo, ¿no? Y eso crea graves problemas porque finalmente se acumula el cansancio, el agotamiento. Muchos líderes que optaron por ese modelo terminaron perdiendo a sus hijos porque sintieron que la iglesia les robó al papá y también hubo conflictos en una relación con la iglesia porque la iglesia se volvió una iglesia dependiente, ¿no? Dependía nada más del líder, ¿no? Eso también trajo muchos problemas, ¿no? Nosotros reconocemos el ministerio y sacerdocio de todos los creyentes. Entonces ya pasó la época de ese caudillo que todo lo sabe, que todo lo puede, y si no, lo inventa, ¿verdad? Yo fui parte de ese liderazgo en la década de los 70, de los 80, ¿verdad? Y realmente fue agobiante, agobiante, agobiante para mí y para la familia, ¿no? Doy gracias a Dios por su misericordia, que estamos de pie, pero sí, cuidado cuando el líder es autocrático, que quiere hacerlo todo él absolutamente, ¿no? Tenemos también, hermanos, un concepto erróneo de liderazgo en el sentido de aspirar a más todo el tiempo, ¿no? Querer sobresalir, tener la última palabra. Es un líder aspiracionista, sería la palabra, ¿no? Y aquí podemos poner el ejemplo de Juan y Jacobo, ¿no? Los hijos de Zebedeo, que hablan con Jesús y le dicen, Señor, cuando vengas, queremos nosotros estar uno a tu derecha y el otro a la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Porque aspiramos a ser lo máximo de lo máximo, estar por encima de todos los demás, ¿verdad? Y eso es un modelo que tampoco debemos de promover, ¿no? Estamos hablando de conceptos erróneos de liderazgo. Y otra cosa, para concluir con este punto, es también cuando pensamos que cualquiera puede, diríamos, ejercer la función de líder, ¿no? Perdón, estamos en el punto del concepto de liderazgos erróneos. El otro sería como el abaratamiento, diría yo, ¿no? En el liderazgo. Cuando nosotros como directores, por ejemplo, de la iglesia, a mí que me ha tocado trabajar muchísimos años en eso, y cuando por falta de personal o por cualquier otra situación, de repente nombramos a alguien que no está preparado. Eso también nos va a traer problemas. La Biblia, en las epístolas pastorales, como citaba nuestro hermano Daniel, tiene muchísimos consejos en ese sentido, ¿verdad? Bueno, es tan importante el tema que de los 27 libros del Nuevo Testamento, pues tres de ellos tienen que ver con el liderazgo, ¿no? Con los presbíteros, con el ministerio, de hombres y de mujeres, porque también Pablo aborda en la primera de Timoteo el liderazgo de las mujeres, los requisitos que deben de tener, ¿no? Entonces, no abaratar el liderazgo, no abaratar el ministerio. Realmente, eh, si vemos el texto sagrado, en una de las partes, por ejemplo, Pablo dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Qué significa esta expresión, hermanos? Pues no está hablando de los puntos de fe que tenemos nosotros, ¿no? Porque pues obviamente no se trata de eso. Se trata de una aprobación comunitaria, donde la persona tenga un prestigio en el buen sentido de la palabra, un testimonio.
en donde él ha pasado por crisis, ha pasado por penalidades, por dificultades y se ha sobrepuesto, ha salido adelante. Esas personas que triunfan entre la adversidad, que se levantan, ¿verdad? De las caídas que hay en la vida, ¿no? Se convierten o se pueden convertir en grandes líderes, porque han sido puestos a prueba y han aprobado la prueba. Presentaron el examen y lo pasaron, ¿verdad? Pero no es un examen de conocimiento bíblico, teórico, es un examen de experiencias de vida, ¿no? Entonces, no podemos abaratar el nombramiento a los líderes, hombres y mujeres. Hay que pensarlo dos veces. ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene una posición de liderazgo, ya no habla a título personal. Cuando habla, habla, diríamos, en representación de la iglesia. Entonces está de por medio también el prestigio de la iglesia, el testimonio de la iglesia. Por eso es importante que cuando conferimos un cargo de liderazgo, estemos seguros de que la persona ha sido probada y ha pasado la prueba, ¿no? Que es una persona madura, templada, como dice Pablo, ¿no? En las cartas a Timoteo y a Tito, ¿no? Muy bien. Y el cuarto concepto que vamos a comentar aquí, pues es que hay que reconocer también que hay muchas patologías emocionales en el ámbito del liderazgo y hay que tener cuidado también con esto, hermanos. Fueron cosas que nosotros no vimos hace muchos años. Yo creo que en algún momento dado también tendríamos nosotros, no sé, estoy pensando simplemente en voz alta, pues tener un examen psicológico de los que aspiran al liderazgo, porque pueden pasar todas las pruebas en cuanto a fundamento doctrinal, en cuanto a conocimiento bíblico, tener la recomendación, no sé, ¿verdad? Pero hay tanta patología hoy en día, ¿no? Y tanto abuso que representa un riesgo muy grave, ¿verdad? Darle el nombramiento a alguien que no está bien emocionalmente, ¿no? En la Biblia hay casos así, ¿no? De narcisistas, ¿no? Juan, por ejemplo, en su tercera epístola, dice que él escribió a la iglesia, pero un tal Diótrefes dice que ama tener el primado, entre ellos no nos recibe. Por esta causa, dice, si yo viniere, recordaré las obras que él hace, hablando con palabras maliciosas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos y prohíbe a los que quieren recibirlos y los echa fuera de la iglesia. Estamos hablando de un líder narcisista, ¿no? Y hay mucho líder también controlador, manipulador, es decir, con estas patologías que tendríamos que revisar, porque la verdad es que los escándalos, ¿verdad?, que se dan en todas las denominaciones, ¿verdad?, dañan mucho, diríamos, el testimonio de la iglesia. Muy bien, entonces esto sería, hermanos, un resumen de las principales causas por las cuales hay divisiones entre los líderes cristianos. Ahora, vamos a pasar al otro segundo punto importante, ¿verdad? Que serían las pautas de la ética cristiana. Y en ese sentido, hermanos, en primer lugar, eh, hay que reconocer el peligro de las divisiones, ¿verdad? En ese texto de Romanos, Pablo habla precisamente de eso. Y yo decía al principio, ¿verdad?, que aquí debemos nosotros de promover la ética del reino, ¿verdad? En la ética del reino, hermanos, se nos enseña a poner en primer lugar al prójimo, ¿verdad? Cuando el gran mandamiento dice amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? El segundo de los dos grandes mandamientos, mucha gente lo malinterpreta. Lo primero que decimos es, bueno, entonces amarás a tu prójimo como a ti mismo quiere decir que primero me tengo que amar yo para que yo me ame y al amarme yo entonces voy a poder amar a los demás. Pero no ese es el sentido del texto, hermano.
El sentido del texto es que amemos a nuestro prójimo como ya nos amamos nosotros, que nosotros nos amamos en extremo, cuidamos nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestro alimento, nuestra vida. Es un tesoro para nosotros. Bueno, pues así como atesoramos nuestra vida, así tendría que ser con relación al prójimo, ¿verdad? Entonces, primero es el bien del otro, antes que el bien común, incluso antes que mi propio bien. Estamos hablando de reconocer el peligro también de las divisiones y sus consecuencias, ¿no? Eh, no tenemos derecho, hermanos, a desfigurar el cuerpo de Cristo, el rostro de la iglesia, ¿no? Entonces, eh, si yo no acepto que hay riesgos, entonces no voy a hacer nada. Si no reconozco que estamos en peligro de una fractura, entonces no voy a hacer nada. Bueno, el punto en esta parte es que estemos conscientes de que sí hay riesgos y de que sí hay peligro. Vea la historia y se va a dar cuenta que hay muchas fracturas. Si usted quiere pequeñas fracturas, pero cada fractura va marcando, ¿no? Va desfigurando el rostro de la iglesia. Y nosotros somos responsables de mantener la integridad en el cuerpo de Cristo. Entonces, en ese sentido, hay que estar alertas, ¿verdad? Eh, diríamos que en esta alerta hay dos aspectos que debemos cuidar. Por un lado, los enemigos externos, ¿verdad? Que nos acosan, que nos bombardean. En este caso, Satanás, que es el principal adversario con todas las tentaciones habidas y por haber, ¿no? Él sí desea la destrucción y la muerte de la iglesia. Pero por otro lado, también están los enemigos internos, los que están entre nosotros, nosotros mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que estar conscientes de que hay peligros externos e internos y tener la alarma siempre encendida, ¿verdad? Para no ser tomados de sorpresa, ¿no? Otra pauta importante que en mi experiencia ha ocasionado muchos problemas es cuando no aprendemos a dejar de ser líderes o aprender a dejar el cargo que hemos tenido durante mucho tiempo o durante el tiempo que hayamos tenido, ¿verdad? Esto nos cuesta mucho trabajo, hermano. ¿Por qué? Pues porque uno se siente bien cuando lo buscan, cuando le consultan, cuando toma decisiones, cuando tiene la última palabra, ¿verdad? Cuando es escuchado. Y nos vamos acostumbrando a mandar, a dirigir, en tanto que otros obedecen. Y el día que dejamos el cargo, entonces se nos viene la noche encima, porque no estamos preparados emocionalmente para ya no ser el líder. Esto se da con mucha frecuencia en el cambio de pastores, ¿verdad? Porque el pastor que se va, no se va, más bien a través del teléfono, a través de pues la interacción, sigue actuando hacia el interior de la congregación. Y no digo que ya no debe de ir y ya no debe de presentarse, ni mucho menos, no. Lo que estoy diciendo es que debe dejar de pastorear la iglesia, aprender a dejar de ser. En ese sentido, eh, William Barclay, el famoso escritor comentarista del Nuevo Testamento, comenta muy certeramente la actitud de Juan el Bautista. Dice Barclay que Juan el Bautista fue grande, 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 ¿verdad? De hecho, Cristo lo reconoce. De los nacidos de mujer, ninguno tan grande como el Bautista, ¿verdad? Y fíjense, el Bautista nos enseña cómo ser el número dos después de haber sido el número uno. Porque antes de Cristo, él era el número uno. Todo mundo lo reconocía como profeta de Dios. Tenía una autoridad moral
que todo mundo respetaba, hasta los soldados del imperio. Todos los líderes sabían que Juan era un profeta de Dios. Tenía un testimonio tremendo. Sin embargo, cuando ve a Jesús, él lo reconoce, ¿verdad? Él es el Cordero de Dios. A él le conviene crecer, a mí me conviene menguar. Cuando Cristo le pide ser bautizado, le dice, no, bautízame tú a mí. O sea, hay todo un reconocimiento para con Jesús y él está absolutamente consciente, ¿verdad?, de que viene el tiempo de Cristo, que él era solo uno que iba a preparar el camino, nada más. Pudo ser el número dos sin ningún problema cuando aparece el número uno en la historia de la salvación, que fue nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tenemos que aprender, hermanos, a dejar de ser. Y miren quién les habla, que, bueno, fueron 29 años como presidente en el Congreso y estoy luchando con eso, estoy trabajando en eso, ¿verdad? También cuando fui presidente de la iglesia en México por 12 años consecutivos, nadie ha estado tanto tiempo ahí, pero en la gracia infinita de Dios me he refugiado para entender que ya no soy. Duele, sí duele, claro que sí, porque ya no te llaman, ya no te buscan, ya tu palabra no es la que va a decidir y nos hemos ido acostumbrando porque también nuestro ego se va llenando de soberbia, ¿no? Lo hablo por mí mismo, ¿no? Es una realidad que vivimos los seres humanos. Entonces tenemos que aprender a dejar de ser, entender que vienen otros detrás de nosotros y que van a ir más allá del lugar hasta donde nosotros hemos llegado, porque finalmente quien es el líder principal de la iglesia, pues es Dios a través del Espíritu Santo y Cristo es nuestro ejemplo. Entonces, aprendemos a dejar de ser. Y el otro eslabón de esta cadena es reconocer el trabajo del antecesor, ¿no? Porque también aquí eh, algunos líderes que están con ciertos complejos, ¿verdad? No reconocen el trabajo del anterior. También se da mucho en el ámbito pastoral, ¿verdad? Hay pastores que cuando llegan no quieren saber absolutamente nada de lo que hizo su antecesor. Le prohíbe a la iglesia incluso que pronuncien su nombre. Eso era antes, dicen algunos de ellos. Ahora ya no es así. Ahora yo soy yo esto, yo lo otro, y entonces no reconocemos el trabajo del anterior. Y es un gravísimo error. ¿Por qué? Porque se nos olvida que hubo una relación profunda entre el líder anterior y la comunidad en la cual está sirviendo. Y que esa relación muchas veces cae en el ámbito de una familia, ¿no? A veces el pastor es como padre de algunos miembros de la comunidad. Lo ven así como un padre. Y no está mal, hermano. No está mal. Pablo le llama a Timoteo mi hijo amado, ¿verdad? Porque lo veía como un hijo. Y qué bueno que podamos ver a nuestros jóvenes señoritas como hijos, como hijas, en el caso de los pastores, ¿no? Para que sean relaciones humanas profundas, ¿no? Entonces llega un pastor nuevo y critica irresponsablemente los avances, los logros que hizo su antecesor, simplemente porque está acomplejado, ¿verdad? Y entonces, pues provoca el resentimiento de la comunidad. Entonces, estos dos eslabones son muy importantes, ¿no? Aprender a dejar de ser y también reconocer el trabajo de los demás, ¿verdad? Y número cuatro, hermanos, pues somos llamados a ser dechados de la grey, ¿no? Eso es lo que dice el texto de la carta que escribe el apóstol Pedro, ¿verdad? Siendo dechados de la grey, ¿verdad? Y hablaba yo de no dar el nombramiento tan a la ligera, porque
se exige que aquellos que tenemos algún nombramiento seamos un ejemplo a seguir. Hay que estar conscientes de eso. Usted no quiere ser ejemplo, usted no puede ser líder. Hay que entender que está implícito el compromiso de ser ejemplo en todos los aspectos, en todas las áreas de nuestra vida. Como esposos o como esposas, las hermanas que son líderes, ¿verdad? Como padres en ese rol, en el caso de los que tenemos hijos, en nuestro trato con el prójimo en general, la mayordomía de las finanzas, en los aspectos morales, en fin, en todos los aspectos el líder tiene que ser un ejemplo. Y en el caso, por ejemplo, de las relaciones humanas, pues un líder tiene que tener respeto y tolerancia para con los demás. Estas son dos palabras claves. Yo no puedo pretender que todos sientan lo que yo siento, porque cada ser humano es único, irrepetible, ¿verdad? Cada ser humano es diferente, tiene su propia historia, tiene sus anhelos, sus sueños, sus fracasos, sus traumas. Es una historia personal distinta a la de todos los demás. Si físicamente no somos iguales, físicamente no somos iguales, pues intelectualmente mucho menos, ¿no? Se dice que cada cabeza es un mundo y es cierto, ¿verdad? Cada cabeza es un mundo. Cuando la Biblia dice que debemos de tener una misma mente y un mismo parecer, está hablando en el sentido del corazón del Evangelio, ¿no? De reconocer a Cristo como nuestro Salvador, el único Salvador que tenemos, el camino, la verdad y la vida, en fin, todo lo que implica la fe cristiana. Pero en todos los demás ámbitos es imposible que pensemos lo mismo, sobre todo en ámbitos administrativos, ¿no? Cada quien tiene sus ideas. Y ahí es importante que el líder tenga respeto por la opinión de los demás. No que esté de acuerdo, porque no podemos estar de acuerdo en todo, ¿verdad? Pero respetamos lo que cada quien dice y también somos tolerantes, tolerantes, ¿verdad? En cosas que se pueden negociar. Hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? Todo el tema de la salvación. La salvación es por gracia, por la fe en Cristo Jesús, por su sacrificio, eso no lo negociamos. Pero ya el tema financiero de las congregaciones, el tema de los planes de trabajo, ¿verdad? Que elaboramos nosotros, en fin, de toda la dinámica administrativa de la iglesia, etcétera. Pues ahí tenemos diferentes opiniones, hay que ser tolerantes y buscar el consenso para asegurar que la mayoría esté de acuerdo. Una actitud, pues, a la actitud de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Pero sí está este desafío de ser dechados de la grey, ¿no? Bueno, tengo interés en algunas preguntas, entonces voy a pasar a la última lámina que sería eh, el modelo bíblico de la unidad para líderes e iglesia en general. Bueno, aquí lo que yo voy a decir, hermanos, es que el principal modelo de la unidad entre líderes y entre miembros de la iglesia es la unidad que hay entre el Padre y el Hijo. Por tanto, es el ejemplo que debemos de seguir. Esa es la unidad a la que debemos aspirar. Es la unidad perfecta. Es la relación entre el Padre y el Hijo, ¿no? Siempre para todo lo que hacemos, para todo lo que creemos, para todo lo que somos como creyentes, como iglesia, como líderes, siempre, siempre, siempre el ejemplo supremo está en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Y más cuando hablamos en el tema de la unidad. Mire usted lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? En la famosa oración de Cristo, donde en Juan capítulo 17 dice, Padre, no te ruego solamente por esto, sino también para que los que han de creer por mi palabra, perdón, por la palabra de ellos. Y vean el verso 21, para que todos sean una cosa como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros una cosa, para que el mundo crea que tú me enviaste.
Esta es la unidad perfecta, hermanos, en el modelo de la relación que hay entre el Padre y el Hijo. Es una unidad absolutamente, absolutamente firme. Se dice que cuando alguien pone las manos así, es imposible de que alguien más las pueda separar. No hay fuerza humana que pueda separar esta unidad. Lo único que separó esta unidad entre el Padre y el Hijo fue el amor de Dios, que permitió que su Hijo se desprendiera de esa divinidad y viniera a encarnarse para salvarnos y luego vuelve a tener esa unidad. Glorifícame, Padre, tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve antes de que el mundo fuese, en esa perfecta unidad. Y es el modelo que debemos de seguir. Además, es el modelo que debemos de seguir porque está de por medio, diríamos, eh, pues el aspecto misionológico de la iglesia, ¿no? La última parte del verso 21 dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Primero, que seamos una cosa, ¿no? Estamos hablando de algo ontológico, ¿no? De la esencia del ser, que seamos, no que estemos juntos, hermano, porque no es lo mismo estar juntos que estar unidos en el ser, en lo ontológico, no es lo mismo. A veces estamos juntos con mucha gente, pero nada que ver, ¿no? En una sala de espera, estamos juntos ahí con docenas de personas en un vuelo, en un viaje, juntos con todos los que van ahí, ¿no? Eso no significa absolutamente nada, ¿no? A veces la iglesia solo está junta, pero no está unida. Se junta en el templo, pero no está unida. No, no, hay que procurar la unidad perfecta en el modelo del Padre y el Hijo, que sean una cosa como tú en mí y yo en ti. ¿Para qué? Pues para que el mundo crea que tú me enviaste. En otras palabras, hermanos, si no estamos unidos, si no estamos realmente unidos entre nosotros como líderes, pues la iglesia difícilmente va a obedecernos. Difícilmente, hermano. Y la sociedad mucho menos, mucho menos. La imagen que reflejemos puede ser muy negativa si estamos atacándonos unos a otros, contradiciéndonos unos a otros, dividiéndonos unos con otros. Entonces la gente va a decir, no, esa no es una iglesia, ¿verdad? Esa es una asociación de ciertas personas que se reúnen ahí una vez a la semana. Entonces, recordar, hermanos, para concluir, que somos hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo, somos hermanos, digo yo, hermanos de sangre, ¿no? De la sangre derramada en la cruz del Calvario, hermanos de sangre, de la sangre de Cristo. Muy bien, hermanos, pues aquí concluyo esta presentación. Adelante, hermano Abraham. Muchas gracias, gracias querido pastor por esta igual interesante, desafiante y reflexiva explicación sobre estos desafíos que entiendo que todos nosotros los entendemos, los hemos escuchado, pero comprenderlos a la luz de nuestra vivencia, a la luz de nuestra práctica, cobra otra dimensión, se vive de otra dimensión. La verdad agradezco mucho el hecho de que su experiencia nos permita ver más allá del árbol, ¿no? Y subirnos a la punta del árbol y ver el bosque completamente. Muchas gracias, querido pastor. Pues hermanos, como dijimos, vamos a dialogar, ¿les parece? Creo que lo que ha dicho el pastor han sido cosas muy valiosas que podemos retroalimentarlas, evidentemente, que las podemos vivir desde nuestra propia luz de bagaje de experiencias que hemos tenido. Así es que quiero invitarlos si alguien tiene alguna pregunta. No necesariamente tienes una pregunta, un comentario, una retroalimentación. Hablemos entre todos, hermanos. Creo que esto enriquece un montonal. No se quede con eso que tal vez el Espíritu Santo del Señor ha puesto en su corazón. Tenemos
tiempo suficiente, al cual le agradecemos al pastor Ramón para tener este diálogo. Iniciamos con el pastor Toto. Adelante, pastor Toto. Recuerden, pueden poner su manito como emoji, así yo les ubico. Adelante, pastor. Hola, Pastor Ramón, buen día, ¿cómo le va? Toto, qué gusto verte bien, gracias a Dios. Paz de Dios, qué gusto Paz, hermano. también. Bueno, hoy como cuando quiso hacer una pregunta, el Pastor Dani no sabía dónde poner la mano, hasta que aprendí ya, así que la he colocado. Ah, le tocó a usted. No, hermano, pero creo que la pregunta viene en el momento oportuno también. Estoy en un dolor de mi propio corazón como líder. Por ahí siento una dificultad de ser sabio en la hora de cuánta tolerancia, porque bueno, era gracioso, esos días fui acusado por intolerante, por no darle tiempo a alguien y de repente fui acusado por exceso de tolerancia. ¿Cómo no hiciste antes lo que tenía que haber hecho y ya sacar a ese hermano que no es ejemplo en el liderazgo? Y entonces le dije a mi esposa acá presente y testiga, le dije, la verdad, no sé en qué momento sacar la mosca del perfume y no sé en qué momento atender las locuras de los honorables y sabios, porque si es que eso es verdad, la mosca muerta hace neder y dar mal olor al perfume del perfumista, así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Lamento decir que a veces fui más mosca y quizás hice pequeñas locuras para que Jesús tuviera que actuar, para que el perfume no se arruine de la iglesia. Mi pregunta sería, porque bueno, me ha ayudado muchísimo, ¿cuánto tiempo las moscas tardan en arruinar realmente el perfume y cuántas pequeñas locuras deberíamos dejar? Porque le soy franco, creo yo que hay tanta necedad que hoy el mundo ha hecho que muchos de nuestros compañeros no estén acá hoy acá, escuchando esto. Y después cuando vamos a decirle, miren, escuchamos la palabra de Dios porque el ministro Ramón y el ministro Dani y el ministro Crawford, y la gente dice, ah, ya le escuchamos mucho. Y entonces yo a veces estoy luchando con eso, pero ¿ya cuántas veces le amonestamos con ese mismo pecado? Pero el problema está en los, bueno, gracias a Dios cambió el ejecutivo, ahora puede amonestar otro. Entonces, bueno, yo soy del último que queda de una rama de 20 años de ejecutivo, ya me queda poco para el fin también. La realidad es que quienes están empezando a liderar siguen soportando, hay problemas de antes que yo nací en la iglesia y que no hemos podido resolver, ya se han muerto algunos de nuestros hermanos. Y hasta qué punto dejamos de que el perfume se arruine. Yo le soy sincero, estoy en una debilidad en este momento y oro a Dios por sabiduría, porque a ratos ya me estoy acostumbrando a poner el perfume con mosca incluido, qué sé yo, ya no sé qué hacer. Dios le bendiga, hermano. Gracias por su palabra. Gracias, Otto. Gracias por la pregunta. Es una pregunta bastante difícil, hermanos. Realmente entiendo la situación perfectamente bien, ¿verdad? No hacerlo ni un minuto antes ni un minuto después, ¿verdad? Sino en el tiempo oportuno. Es difícil. Yo creo que debemos de ser tolerantes hasta el punto en el que no esté en riesgo la integridad, la unidad de la iglesia, de la comunidad. Este, si se ve amenazada la unidad de la iglesia, entonces hay que hacer la denuncia inmediatamente, ¿no? Jesús recomendó que cuando vemos a alguien que no está bien, ¿verdad? Vayamos con él y lo exhortemos. Si no nos atiende, entonces llevemos dos o tres testigos. Y si no, hay que decírselo a la iglesia. Y ya que la iglesia emita su juicio, ¿no? Sí es un juicio que debemos hacer como iglesia, ¿verdad? Si no escucha a la iglesia, bueno, entonces ya tenle por étnico y publicano, ¿verdad? Y ahí termina nuestra labor. Pablo dice, por ejemplo, que Alejandro el Caldelero, que le había hecho mucho daño, lo entregó a Satanás para que aprendiera a no blasfemar. ¿Qué significa esta expresión, hermanos? Pues que lo expulsó de la iglesia.
al mundo en donde Satán es el que dirige los hilos de la sociedad pecaminosa, ¿no? Puede ser que estando allá, al ver él lo que ha perdido, rectifique su actitud y entonces regrese. Pero sí, aunque no es muy común, eventualmente todos tenemos que pasar por una situación de este tipo, ¿no? Tomar decisiones muy dolorosas, ¿verdad? Y que, bueno, mi recomendación sería esa, ¿no? Si está en riesgo la comunidad de fe, hay que protegerla y hacer lo que sea necesario, ¿no? Es duro, sí es duro. Nunca ha sido fácil. Ahora, también comprender, hermanos, que hay cosas que nosotros no podemos hacer y esas se las dejamos a Dios, ¿no? La oración es un arma poderosa también, porque finalmente el dueño de la iglesia, pues es Dios, ¿verdad? No nosotros. Gracias, Toto, por la pregunta, ¿eh? Muchas gracias, Pastor Ramón. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte para ti. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos y hermanas? Estamos en este tiempo. Tenemos eh, un tiempo para dos preguntas más. Hable ahora o calle para siempre. Habla ahora o calle para siempre, tal cual. Bueno, yo, si nadie se anima, yo la verdad sé que no está bien porque estoy moderando el tema, pero me llamó mucho la atención, Pastor Ramón, el tema este que habló al final que me impactó. La verdad, nunca lo había considerado. El tema de las patologías no sanas a veces en nuestros liderazgos. Reconozco que si me hubieran hecho un test psicológico antes de mi nombramiento, seguramente no estaría yo aquí. Pero es cierto que cada uno desarrolla ciertas patologías, forma parte de nuestra propia naturaleza. Aún las que ya tenemos muchos años, ¿no? De ser consagrados. Yo tengo más de 24 años de tener este nombramiento, pero la pregunta concreta sería, Pastor, ¿qué, qué hacer para que cada uno de nosotros, no al inicio de nuestros ministerios, pues ya todos tenemos un cargo, un ministerio, una consagración, pero qué hacer en el fuero interno de cada uno de nosotros para reconocer nuestras patologías que tal vez hemos ido desarrollando, ¿verdad? O de manipulación, o de depresión, o de egoísmo, no sé, cualquier patología, y poder reconocerlas y tratarlas. ¿Cómo, Ujú. cómo podría darnos esta luz que nos permita reconocer este punto, ¿no es cierto? Y no quedarnos y decir, ah, sí, yo soy así y así voy a morir, sino más bien tratarlas. Muy bien, gracias Abraham por la importante pregunta. Efectivamente, hermanos, miren, los seres humanos somos susceptibles de todo tipo de patologías, ¿no? De hecho, tengo mis dudas de que exista alguien completamente sano emocionalmente. Más bien, no lo creo, ¿verdad? Todos estamos enfermos, lo que pasa es que algunos no lo quieren reconocer, ¿no? Y en el ámbito de la religión, en el ámbito espiritual, estas patologías causan mucho daño, pero muchísimo daño. Ahora mismo acá en Estados Unidos está preso el principal líder de la iglesia La Luz del Mundo, que es una iglesia internacional también, por abuso sexual. Le han dado, creo que 20 años de prisión por abuso sexual contra señoritas de su comunidad, ¿no? Está también el tema de la pedofilia que tanto ha lastimado a la Iglesia Católica, porque se han descubierto casos brutales, ¿no? De pedofilia. Y está también el tema del enriquecimiento ilícito, ¿verdad? En donde líderes viven realmente en VIP todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, no podemos cerrar los ojos a esa realidad y aparte de eso, otras cosas que no se ven, pero que están dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Como decía Abraham en su pregunta, ¿no? La manipulación, el chantaje, pastores que siempre están llorando, ¿verdad? Y que no, es que yo he servido mucho y a mí nadie me ha tomado en cuenta, y yo por servir a la iglesia, y yo esto, y yo lo otro, y es un chantaje emocional, ¿no? Este, y luego también los delirios, ¿no? Que tenemos, los delirios de grandeza, todas estas patologías. Lo que yo recomiendo, Abraham, y es lo que también en psicología pastoral siempre se recomienda, es que tengamos un amigo muy cercano, muy íntimo,
a quien nosotros podamos abrir nuestro corazón y decirle, mira, mira hermano, te voy a confesar algo. Me siento muy tentado con mujeres, ¿no? En el caso de los hombres, porque ese también es otro punto débil, ¿no? La cuestión sexual, ¿no? Cuando yo comparto este sentimiento en el ámbito de la confidencialidad, porque es muy delicado lo que estoy diciendo, pero es la manera de protegernos, ¿no? Entonces, si tú tienes tentaciones con las personas del sexo opuesto o del mismo sexo, ¿verdad? Porque ahora ya no se sabe. O si tienes tentaciones con el manejo financiero, ¿verdad? Porque está a nombre de ti la cuenta y tú eres el que firma los cheques y todo eso. Entonces, busca un mentor y platícaselo para que él te cuide, para que él te vaya pastoreando, para que él te vaya observando, ¿verdad? Eso es fundamental. Necesitamos un mentor. Hay pastores muy solitarios, ¿verdad? Y generalmente en algún momento de debilidad tropiezan y entonces se viene el escándalo, ¿no? Un escándalo. ¿Por qué? Porque si tú analizas su vida, eran pastores muy solitarios, ¿no? Por eso la importancia de la unidad, del acompañamiento, de poder estar juntos y tener la confianza, hablé yo, de relaciones humanas profundas, compartir lo que no se comparte, compartir realmente los temas importantes, no hablar de cosas superficiales, ¿no? Boca River y cosas por el estilo. Eso, con todo respeto, pero es nada más un juego, ¿no? No, no vamos a hablar de mis tentaciones, de mis pruebas, de mis luchas. Te voy a compartir de mi vida. Cuando hacemos relaciones humanas profundas, entonces yo tengo a alguien que me cuide, que ore por mí, que sabe cuál es mi talón de Aquiles. Y todos lo tenemos, hermano. Todos lo tenemos. Se lo digo yo a mis 71 años, ¿no? Que ya he recorrido un largo trecho. Todos batallamos con algo, ¿no? Confíeselo, platíquelo con alguien para que lo cuide, ¿verdad? Y entonces va a ser una bendición porque alguien va a estar orando especialmente por usted en ese punto. Gracias, Abraham, por la pregunta. Gracias, gracias a usted, pastor. Pues la verdad que, como dije, ha sido un tema muy interesante. La explicación ha sido suficientemente clara y como el último texto que usó el pastor, el para, ¿verdad? El para nos lleva a una acción. Ujú. El para nos lleva a una praxis, una práctica en nuestros liderazgos. Y el hecho de reflexionar y como decía el pastor, no quedemos con eso, ¿verdad? Por decir, ay, qué lindo, sí, hay que buscar un amigo y demás, y quedarnos con eso. No, creo que hay que hacerlo. Creo que hay que buscarlo y ayudar a que nuestro ministerio sea cada día mejor. Pastor Ramón, muchas gracias. Gracias por este tiempo. La verdad que todos los líderes de la iglesia en Argentina nos sentimos profundamente agradecidos por la palabra sabia que ha volcado a nuestros corazones. Agradecemos infinitamente su plena disposición. Y bueno, como decía alguien por ahí, ¿no? Lamentamos mucho que no estén todos nuestros amigos y hermanos consagrados, pero creo que los que estamos podemos hacer una linda tarea, ¿verdad? De hacer liderazgos que podamos vencer los desafíos o peligros que quieran romper nuestra unidad. Pastor Ramón, muchas gracias. Le mandamos un gran abrazo. Usted queda plenamente libre de quedarse con nosotros o tal vez tenga algunos otros compromisos. Por favor, siéntase con plena libertad porque ya tenemos entre nosotros al pastor Robert Crawford, ahí a nuestro hermano Neftalí Martínez, que será el traductor, pero bueno, queremos hacer este cierre. Pastor Ramón, muchas gracias. Gracias. Gracias, Abraham. Un abrazo para todos, hermanos. Dios los bendiga. Un placer estar con ustedes. Gracias, Bendiciones. Ramón. Saludos a su esposa Rebeca, a toda su familia. Muchas bendiciones. Ya que me desmañanaron, aquí sigo, hermanos. Bueno, adelante, adelante. Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias por acompañarnos, Ok, pastor. Gracias, muy gracias. bien. Este, usted sabe que en México está la costumbre de a la mañana ir a comer la barbacoa, entonces Claro, ya, sí, después de esto hay que ir. así es.
Bueno, hermanos, voy a terminar la grabación para hacer en secciones esta grabación y vuelvo a reiniciarla para recibir al pastor Robert Crawford.